El plástico de las bolsas cortaba la carne de mis muñecas. Llevaba 3 turnos dobles limpiando oficinas, y mis rodillas temblaban bajo el peso. Valeria lloraba suavemente contra mi pecho, envuelta en un suéter rosa desteñido que ya no la protegía del viento frío de Los Ángeles. Estábamos cruzando esa plaza lujosa que los ricos llaman The Grove, solo para alcanzar el camión hacia el este. Fue entonces cuando esa voz, una voz que creí que me había olvidado para siempre, cortó el aire como un látigo. «Lucía, mírame». Me giré lentamente, sintiendo que el asfalto desaparecía bajo mis pies cansados. Allí estaba mi abuela Carmen, impecable como siempre, envuelta en un abrigo de lana fina que costaba más de lo que yo ganaba en un año. Sus ojos oscuros, que alguna vez me miraron con ternura, ahora recorrían mi ropa desgastada, las mangas deshilachadas de mi chamarra y el rostro pálido de mi bebé. No hubo un abrazo, ni una sonrisa, ni una lágrima de reencuentro. Solo hubo una mirada de confusión que rápidamente se transformó en un desprecio helado. Ella dio un paso hacia mí, con la mandíbula tensa, y pronunció las palabras que destrozarían mi realidad para siempre. Me miró fijamente y dijo: «¿Acaso los $180,000 que te envié no fueron suficientes para comprarle un abrigo decente a mi bisnieta?» El ruido del tráfico, las risas de los compradores, la música de las tiendas, todo desapareció en un vacío ensordecedor. Mis manos perdieron la fuerza y las bolsas de plástico cayeron al suelo, derramando las latas de frijoles y los paquetes de pañales baratos sobre la banqueta impecable. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. La miré, buscando alguna señal de burla, alguna señal de que estaba perdiendo la cabeza, pero el rostro de Carmen era una máscara de indignación pura. La respiración se me atoró en la garganta mientras apretaba a Valeria contra mi pecho. Con la voz quebrada, un susurro que apenas lograba salir de mis labios secos, le respondí: «Abuela, yo nunca recibí un solo dólar tuyo». El silencio que siguió fue más pesado que los 6 años de abandono que yo había cargado sobre mis hombros. Carmen me sostuvo la mirada, buscando la mentira en mis ojos, buscando la manipulación que le habían hecho creer que yo tenía. Pero lo único que encontró fue el terror de una madre que llevaba semanas saltándose las comidas para poder comprar leche de fórmula. Vi cómo la dureza en el rostro de mi abuela se fracturaba. Vi cómo sus ojos bajaban hacia mis zapatos gastados, hacia las latas rodando por el suelo y, finalmente, hacia el rostro inocente de Valeria. Carmen no discutió. No me llamó mentirosa. Su mente brillante y calculadora, la misma que había manejado la fortuna de la familia durante décadas, unió las piezas en una fracción de segundo. Sin decir una palabra más, metió la mano en su bolso de diseñador, sacó su teléfono y marcó un número. Se alejó unos pasos, pero pude escuchar su voz firme y autoritaria resonando sobre el ruido de la calle. Exigió hablar con sus abogados de Century City inmediatamente. Mientras ella hablaba por teléfono, mi mente retrocedió a los últimos 6 años de infierno absoluto. Recordé la noche en que me desalojaron de mi primer apartamento, cuando tuve que dormir en el sillón de una compañera de trabajo. Recordé el día que empeñé mi anillo de compromiso, llorando en una tienda de East Los Ángeles, solo para poder pagar la cuenta del hospital cuando nació Valeria. Y sobre todo recordé las innumerables excusas de mi padre, Santiago. Mi padre siempre había sido el puente entre la familia rica de Pasadena y mi vida humilde. Él era quien me visitaba esporádicamente en mi pequeño apartamento sin calefacción. Él era quien me decía, con una mirada llena de supuesta lástima, que la abuela Carmen estaba muy decepcionada de mí, que ella necesitaba espacio, que estaba viajando por Europa y que no quería que la molestara. Mi padre me había convencido de que mi familia me había borrado de su memoria por haber elegido una vida sencilla, por haberme alejado de sus expectativas. Carmen guardó el teléfono y se acercó a mí. Su rostro ya no mostraba desprecio, sino una urgencia aterradora. Me tomó del brazo con una fuerza que no esperaba de una mujer de su edad. «Recoge tus cosas», me ordenó con voz suave pero implacable. «Nos vamos de aquí ahora mismo». Me guió hacia un café exclusivo y apartado, un lugar con mesas de mármol y sillas de terciopelo donde los meseros vestían chalecos oscuros. El contraste entre el olor a cloro industrial que impregnaba mis manos y el aroma a café tostado y pan recién horneado me hizo sentir náuseas. Carmen pidió una mesa en la esquina más oscura del local. Exigió que nos trajeran comida caliente, sopa, pan artesanal y un biberón de leche entera tibia para Valeria. Cuando la comida llegó, yo no podía probar bocado.
Solo podía mirar a mi abuela, quien observaba con lágrimas contenidas cómo Valeria bebía la leche tibia con una desesperación que me rompía el corazón. Fue entonces cuando comenzó el verdadero interrogatorio. Fue entonces cuando las paredes de la mentira se derrumbaron sobre nosotras. Carmen sacó una pequeña libreta de su bolso y la puso sobre la mesa. Con voz temblorosa, me explicó que durante los últimos 6 años, ella había ordenado transferencias bancarias mensuales para asegurar que yo pudiera terminar mis estudios y vivir cómodamente. Me habló de los regalos de Navidad, de las cartas escritas a mano, del fideicomiso que intentó abrir a nombre de Valeria cuando se enteró de mi embarazo. Yo la escuchaba, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Le conté sobre las noches heladas tapando las ventanas con cartón para que el viento no entrara. Le hablé de mis turnos limpiando baños en los edificios corporativos del centro de Los Ángeles, del miedo constante a que me cortaran la luz, de cómo mi padre me decía que no la buscara porque ella me odiaba. El rostro de Carmen palideció. Me tomó de las manos por encima de la mesa. Sus manos estaban suaves y cálidas. Las mías estaban ásperas, agrietadas por los químicos de limpieza. Me preguntó, con un hilo de voz, cómo era posible si mi padre le entregaba personalmente las notas de agradecimiento que yo supuestamente escribía. Me dijo que Santiago le juraba que yo estaba viviendo en un apartamento de lujo en Santa Mónica, pero que era demasiado orgullosa y rencorosa para ir a visitarla a Pasadena. El rompecabezas maldito se armó frente a nuestros ojos. Santiago, mi propio padre. El contratista de lujo siempre impecable, el hombre obsesionado con su imagen, el que manejaba una empresa de construcción que, según los rumores, llevaba años al borde de la quiebra. Él se había ofrecido como el mensajero perfecto. Él se había ofrecido para entregar los documentos legales, para recolectar mis firmas, para ser el mediador entre una abuela orgullosa y una nieta supuestamente rebelde. El teléfono de Carmen sonó. Eran sus abogados de Century City. Ella contestó y puso la llamada en altavoz, manteniendo el volumen bajo. Le explicó la situación al socio principal del bufete en 3 oraciones cortas y precisas. El abogado, al otro lado de la línea, guardó un silencio sepulcral antes de hacer la pregunta que nos heló la sangre a las 2. Preguntó, «Señora Carmen, necesitamos saber exactamente quién tenía acceso a esos fondos y a esa correspondencia antes de que debieran llegar a las manos de Lucía». Ambas sabíamos la respuesta. Carmen colgó el teléfono. Sus ojos, antes llenos de dolor, ahora ardían con una furia fría y calculadora. No dijo nada sobre mi padre en ese momento. No gritó, no lloró. Simplemente me miró a los ojos y me dijo, «Se acabó tu sufrimiento, Lucía. Te juro por mi vida que quien haya hecho esto va a desear no haber nacido». Esa misma tarde, Carmen me llevó a su inmensa propiedad en Pasadena. Los grandes portones de hierro forjado se abrieron, revelando los jardines inmensos y la mansión de estilo colonial donde yo había jugado de niña. Entrar allí con mis zapatos rotos y mi bebé en brazos se sintió como entrar a un mundo alienígena. Las empleadas de la casa, que me conocían desde pequeña, me miraban con asombro y compasión, apresurándose a preparar una habitación caliente y ropa limpia para Valeria. Pero no había tiempo para descansar. Carmen había convocado a un tribunal familiar de emergencia. Llamó a mis tíos, a mis primos mayores y, por supuesto, a mi padre. Les dijo que era una reunión urgente sobre el patrimonio familiar. La atmósfera en la enorme sala de estar era insoportable. Los familiares susurraban entre ellos, lanzándome miradas de confusión al verme sentada en un rincón, todavía con mi ropa desgastada, abrazando a mi bebé. Y entonces, las puertas dobles de la sala se abrieron. Santiago entró. Llevaba un traje hecho a la medida, zapatos italianos brillantes y ese olor a colonia cara que siempre lo precedía. Caminaba con la arrogancia de un hombre que cree tener el control absoluto del mundo. Sonreía, saludando a mis tíos con abrazos fuertes y palmadas en la espalda. Su falsa seguridad me dio asco. Cuando me vio sentada en el sofá, su sonrisa se congeló por una fracción de segundo. Un destello de pánico cruzó por sus ojos, pero lo ocultó rápidamente bajo su máscara de padre preocupado. Se acercó a mí y dijo, «Frente a todos, Lucía, mi amor, qué sorpresa verte aquí. ¿Por fin decidiste dejar tu orgullo a un lado y venir a ver a tu abuela?» Antes de que yo pudiera responder, Carmen entró en la sala, seguida por 2 hombres de traje oscuro que cargaban gruesos maletines de cuero. Eran sus abogados. El silencio cayó sobre la habitación como una piedra pesada.
Carmen no se sentó. Se paró en el centro de la sala, apoyada en su bastón con empuñadura de plata, y fijó su mirada directamente en Santiago. Con una voz que no admitía réplica, Carmen soltó la bomba que haría pedazos nuestra familia. Dijo: «Santiago, quiero saber exactamente en qué cuenta bancaria terminaron los $180,000 que te di para tu hija». El murmullo estalló entre mis tíos. Santiago dio un paso atrás, llevando una mano a su pecho en un gesto de ofensa ensayado a la perfección. Miró a su alrededor buscando la simpatía de sus hermanos. Con voz herida respondió: «Madre, ¿de qué estás hablando? Yo le entregué cada centavo a Lucía, ella misma firmó los recibos de los cheques de caja». Santiago me señaló con un dedo acusador. Su rostro adoptó una expresión de decepción profunda. Dijo en voz alta, para que todos escucharan: «Lucía, no puedo creer que estés haciendo esto. ¿Vienes a manipular a una mujer mayor y enferma solo para sacarle más dinero? ¿No te bastó con lo que te dimos y que despilfarraste?». La bilis me subió a la garganta. La audacia de su mentira, la crueldad de usar mi pobreza como arma en mi contra frente a toda la familia, me paralizó. Pero Carmen no se inmutó. Le hizo una señal al abogado principal, quien abrió su maletín y sacó una carpeta. El abogado colocó sobre la mesa de cristal los registros de las transferencias originales, mostrando las fechas y los montos exactos. Santiago no perdió el ritmo. Caminó hacia su propio maletín que había dejado en la entrada, lo abrió con manos que temblaban muy levemente y sacó una pila de papeles. Caminó de regreso y los tiró sobre la mesa junto a los documentos del abogado. Eran reconocimientos de recibo, eran cartas de agradecimiento. Todas y cada una de ellas llevaban mi firma en la parte inferior. «Míralos con tus propios ojos, madre», dijo Santiago, alzando la voz. «Ahí está su firma. Yo mismo la vi firmar esos papeles en su apartamento de Santa Mónica. Es una malagradecida y una mentirosa». Me levanté del sofá de golpe. Valeria empezó a llorar por la tensión en mi cuerpo. Caminé hacia la mesa y tomé uno de los papeles. Miré la firma. Era perfecta. Era exactamente mi manera de escribir, con la misma inclinación en las letras, el mismo trazo rápido, pero las fechas correspondían a los meses más oscuros de mi vida, los meses en los que estuve a punto de morir de hambre. Levanté la vista y miré a mi padre a los ojos. Con una voz que resonó en cada rincón de esa inmensa sala le dije: «Yo no vivo en Santa Mónica, papá. Vivo en un cuarto de bloque en East Los Ángeles, donde no hay agua caliente. Y yo nunca en mi vida he visto este papel, ni he firmado esto». Santiago se rió, una risa corta, nerviosa, despectiva. Le dijo a la familia que yo estaba loca, que el estrés de ser madre soltera me había trastornado, que yo solo quería destruir su reputación. Pero Carmen dio un paso al frente, golpeando el piso de madera con su bastón. El sonido resonó como un disparo. «Se acabó el teatro, Santiago», dijo mi abuela con una frialdad absoluta. «Mañana a primera hora, mis abogados traerán a peritos calígrafos y a un equipo de contadores forenses. Van a rastrear cada centavo, desde el momento en que salió de mi cuenta hasta la cuenta final donde fue depositado, y van a analizar cada gota de tinta en esos papeles». Por primera vez en 30 años, vi cómo la máscara de mi padre se rompía por completo. El color abandonó su rostro. Su respiración se volvió superficial y rápida. Trató de mantener la compostura, balbuceando que eso era una pérdida de tiempo y de dinero, que era un insulto a su honor. En un movimiento rápido y desesperado, Santiago extendió la mano para recoger los documentos que había puesto sobre la mesa, diciendo que se los llevaría para hacer sus propias copias. Pero antes de que sus dedos tocaran el papel, uno de los abogados lo tomó por la muñeca con una fuerza brutal. El abogado lo miró fijamente y le advirtió: «Estos documentos ahora son evidencia legal. Señor, si los toca, llamaré a la policía en este mismo instante». El terror absoluto se registró en los ojos de Santiago. Supo, en ese mismo segundo, que estaba acabado. Soltó los papeles y dio un paso atrás, sudando frío. La reunión había terminado. Carmen ordenó a los guardias de seguridad de la propiedad que escoltaran a Santiago hasta la salida y que no le permitieran volver a pisar su casa jamás. Mientras lo sacaban, mi padre me miró por encima del hombro. Ya no había arrogancia en su mirada, solo el miedo crudo de un animal acorralado. Las semanas que siguieron fueron una tormenta de investigaciones legales y financieras implacables. Yo me quedé a vivir en la mansión de Pasadena con Valeria.
Por primera vez en años, pude dormir en una cama caliente, sabiendo que mi hija estaba segura y alimentada. Pero la paz física no podía apagar el fuego de la traición que me consumía por dentro. Los abogados de Carmen trabajaron sin descanso, excavando en la vida de mi padre con la precisión de un cirujano forense. El proceso fue metódico, frío y devastador. El primer golpe vino del perito en documentos. Nos citaron en la enorme biblioteca de la casa. El experto proyectó imágenes ampliadas de mis supuestas firmas en una pantalla. Nos explicó, señalando los trazos, que las firmas no habían sido hechas por una mano humana en diferentes días. Eran idénticas a nivel microscópico. Santiago había conseguido una firma mía de un documento viejo, la había escaneado en alta resolución y la había impreso mecánicamente en cada uno de los recibos falsos. No había variaciones en la presión de la tinta, no había el ligero temblor natural de la mano humana. Era una falsificación digital burda pero efectiva si nadie la examinaba de cerca. El segundo golpe fue aún más profundo y destructivo. Los contadores forenses llegaron con diagramas y flujos de capital. Proyectaron un mapa que mostraba cómo mi padre había tejido su red de engaños. El dinero que Carmen enviaba a mi nombre nunca llegaba al banco. Santiago había interceptado el correo, falsificado mi identidad y depositado los cheques en una serie de empresas fantasmas. Esas empresas pantalla, registradas bajo nombres de prestanombres, luego transferían los fondos directamente a las cuentas de su empresa de construcción. El diagrama en la pantalla mostraba la verdad desnuda. La constructora de lujo de mi padre, la misma que le daba su estatus y su orgullo, llevaba años en bancarrota técnica. Santiago había estado robando el dinero de mi supervivencia para pagar los materiales de sus obras, para mantener su membresía en el club de golf, para pagar el arrendamiento de sus autos deportivos europeos. Nos mostraron cómo Santiago había alterado mis cuentas de correo electrónico, cómo había contratado un servicio de desvío de correspondencia para que ninguna carta de Carmen llegara a mi buzón en East Los Ángeles. Él había construido un muro de aislamiento masivo y perfecto a mi alrededor. Cada vez que yo le lloraba por teléfono diciendo que no tenía para comer, él sabía exactamente dónde estaba el dinero que me correspondía. Lo sabía porque él lo estaba usando para pagar sus trajes a la medida. La revelación del tiempo robado y la confianza masacrada cayó sobre nosotras como plomo. Carmen se sentó en su sillón de cuero, mirando los diagramas financieros con los ojos fijos. No derramó una sola lágrima. El dolor había sido reemplazado por un instinto de destrucción absoluto. En esa misma sala, frente a los contadores, Carmen dio la orden de liquidar todo el poder financiero de Santiago. Bloqueó las líneas de crédito que dependían de su nombre, lo eliminó del testamento familiar, revocó sus poderes notariales y congeló los fondos fiduciarios a los que él tenía acceso. El desenlace final llegó rápido y sin piedad. Un martes por la mañana, los abogados nos pidieron que asistiéramos a sus oficinas en el piso 40 de un rascacielos en Century City. Habían citado a Santiago bajo el pretexto de discutir una reestructuración de la deuda de su empresa. Él no sabía que nosotras estaríamos allí. Cuando Santiago entró a la sala de juntas de paredes de cristal, se encontró con una mesa rodeada de abogados corporativos, investigadores privados, su madre y yo. Su rostro se descompuso al instante. El portafolio de cuero se le resbaló de las manos y cayó al suelo alfombrado. Trató de retroceder hacia la puerta, pero uno de los investigadores ya la había cerrado con llave. No había escapatoria. Las pruebas estaban apiladas sobre la mesa de caoba. Los abogados no le dieron oportunidad de hablar. Le leyeron el resumen de sus crímenes financieros, el fraude postal, la falsificación de identidad, el robo agravado y la malversación de fondos. Le explicaron que las autoridades fiscales ya estaban revisando sus cuentas corporativas y que las demandas civiles y penales estaban listas para ser presentadas en la corte. Las excusas pulidas de mi padre se evaporaron. El hombre impecable se derrumbó frente a nosotras. Se acercó a la mesa, apoyando las manos temblorosas sobre el cristal, y miró a Carmen con los ojos llenos de lágrimas cobardes. Le suplicó: «Madre, tienes que entenderlo, la empresa se estaba hundiendo, iba a perderlo todo. Solo tomé el dinero como un préstamo. Te lo juro por Dios que yo iba a devolver cada centavo en cuanto cerrara el próximo contrato». Carmen no parpadeó. Su voz cortó el aire acondicionado de la sala como una cuchilla de hielo. Le respondió: «Tú no ibas a devolver nada, Santiago. Tú ibas a seguir mintiendo y robando hasta que el hambre matara a mi nieta o hasta que la edad me matara a mí».
Eras capaz de dejarnos morir a las dos con tal de no perder tus malditos privilegios. Santiago se giró hacia mí. Era una imagen patética, un hombre destruido por su propia codicia. Intentó usar su última carta, la manipulación emocional que le había funcionado toda su vida. Me miró y me dijo: «Lucía, hija mía, yo no quería que sufrieras, de verdad que no. Yo pensaba que eras fuerte, que podías aguantar un poco más hasta que yo me recuperara. Por favor, diles que retiren las demandas, soy tu padre». Me levanté de la silla. Sentí que el peso de los 6 años de miseria desaparecía de mi espalda, reemplazado por una fuerza y una claridad absolutas. Caminé hasta quedar frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Recordé las noches en que contaba los centavos cobrizos sobre la mesa de plástico para ver si me alcanzaba para un paquete de pañales. Recordé el frío calando en los huesos de mi bebé. Le di el golpe verbal final, con una voz tranquila y llena de asco. Le dije: «Tú me viste sufrir. Viniste a mi apartamento, me viste temblar de frío, viste mis zapatos rotos y la ropa vieja de tu nieta, me viste llorar pensando que mi abuela me odiaba. Tú no esperabas que yo fuera fuerte, papá. Tú solo esperabas que yo nunca descubriera por qué estaba sufriendo». No hubo más que decir. Salimos de la sala de juntas y dejamos a Santiago hundido en la silla, llorando con el rostro entre las manos, rodeado de abogados que procedían a desmantelar su vida pieza por pieza. Las secuelas fueron brutales para él. La ruina civil y penal lo aplastó. Su empresa fue embargada, sus cuentas fueron confiscadas y su reputación en la comunidad quedó reducida a cenizas. Los mismos familiares que habían murmurado a mis espaldas y que habían dudado de mí, comenzaron a desfilar por mi antiguo y vacío apartamento en East Los Ángeles, intentando disculparse, intentando justificar su ceguera. Pero yo ya no necesitaba sus disculpas. La justicia había llegado de la mano de la única persona que realmente importaba. Carmen actuó con una rapidez y una generosidad que me devolvieron la fe. Estableció un fideicomiso blindado y absoluto a mi nombre y al de Valeria. Me compró una casa modesta pero hermosa en un vecindario tranquilo, lejos del ruido y la pobreza. Pude volver a la escuela, pude llenar la alacena de comida fresca y por primera vez en la vida de mi hija, pude verla dormir en una habitación con calefacción y cobijas suaves. El último recuerdo de esta pesadilla se desvaneció en una tarde cálida de domingo. Estábamos en el patio trasero de mi nueva casa. El sol bañaba el césped verde y brillante. Valeria corría por el jardín, riendo a carcajadas mientras perseguía las burbujas de jabón que flotaban en el aire. Carmen estaba sentada a mi lado en una silla de mimbre, bebiendo té helado, observando a su bisnieta con una sonrisa de paz absoluta. Yo miré mis manos. Ya no olían a cloro industrial, ya no estaban agrietadas ni sangraban por el frío. Los años perdidos de dolor y carencias nunca podrían ser devueltos, el tiempo robado se había ido para siempre. Pero mientras miraba a mi abuela y escuchaba la risa limpia de mi hija, supe que la verdad finalmente había encontrado su camino a casa, y que nadie nunca más volvería a arrebatarnos la luz,